Pues damos comienzo a este acto. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a la presentación de este libro, Repensar la historia, Segunda República, Guerra Civil y Represión en Algámitas, de Juan Antonio Pavón Carreño. Quizá a mí hoy me toque la parte más fácil, porque me voy a dedicar solamente a la presentación de la mesa. Nos acompañan a mi derecha Ángel del Pozo Redondo, el editor del libro, Joaquín Octavio Prieto Pérez, historiador y del pueblo vecino de La Roda de Andalucía. Bueno, nos pilla un poquito leillo, pero es de la comarca, de La Roda. De la Sierra Sur. Y como no, a Juan Antonio sí que lo conocemos todos, Juan Antonio Pavón Carreño. Un aplauso para este niño. El libro que hoy presentamos, yo voy a ser muy breve, el libro que hoy presentamos ha tardado 6 años en fraguarse. Recuerdo aquella primera vez que Juan Antonio vino al ayuntamiento pidiendo autorización para poder acceder al archivo municipal y de esta manera hacerse con los datos que él necesitaba. Acababa de terminar bachillerato y no deja de ser curioso, aunque yo conozco, bueno, a la madre no te digo nada, pero conozco a todos ellos. Te resulta curioso que un niño con 18 años tenga esa inquietud y esa intriga, ¿no?, por averiguar cosas sobre la guerra civil, una etapa tan opaca y tan oscura de nuestra historia, ¿verdad? Fueron varias las visitas que hizo al archivo municipal, ya estudiando su carrera de Derecho, y en cada visita pues él me iba contando cómo iba avanzando en su investigación, los archivos que iba visitando y cómo se iba nutriendo y recogiendo los datos que necesitaba. Puedo decir, y muy orgullosa, que hemos sido partícipes y hemos vivido en vivo y en directo cómo el gusanito se convertía en mariposa, y esa mariposa ha venido con una obra de la mano. Juan Antonio me ofreció el libro hace un par de días, no me ha dado tiempo nada más que de ojearlo un poco y leer el índice, pero con esto es suficiente para saber de qué nos habla el libro. Nos habla de jornalero, a todos nos suena, ¿verdad? Nos habla de hambre, de movimientos sindicalistas, de reformas agrarias, de escuela pública y de cómo afectaron todos estos movimientos políticos a la población algamiteña y a la administración local, en este caso el ayuntamiento, con todos los equipos de gobierno que ahora ya ellos darán todos los datos históricos. ¿Qué significa para Algámita la presentación de un libro de su historia? Pues para una localidad tan pequeña siempre será un orgullo, siempre, que un algamiteño o una algamiteña, si no es de cuna, de recuna, dedique su tiempo y su esfuerzo a dar a conocer la historia de Algámita y de su gente, por supuesto. Tengo que mencionar que hay otro autor local que en 2020, Jorge Mira, escribió otro libro titulado La historia de Algámita en 90 citas. Jorge, es cierto que hace un recorrido histórico más amplio, porque empieza con las primeras civilizaciones, todas y cada una de las que han pasado por este territorio, y recopila también muchos testimonios de los vecinos de nuestro pueblo, haciendo referencia a la época en la que Juan Antonio se ha centrado. Considero
que entre el libro de Jorge y el de Juan Antonio, pues son trabajos complementarios, ¿no?, que pueden darnos una idea fehaciente sobre nuestro pasado como pueblo. En el libro que hoy presentamos, y he tenido la ocasión de ir recibiendo y hablando con algunas de las familias de las que se habla, pues ven su historia reflejada. Y si no es su propia historia, es la historia de personas que han conocido o que han escuchado hablar, como es mi caso, por ejemplo, a mi abuelo, que se sentaba y empezaba a hablarme de muchísima gente del pueblo, que eso sí que es verdad que despertaba en mí el interés, y de ahí que yo siempre allá, pues, no es por nada, pero conozco casi con nombre y apellido a todos y cada uno de los habitantes de Algámita. Estas conversaciones, por desgracia, no se podían hacer en público, eran unas conversaciones que se hacían en el ámbito privado, del hogar y en voz baja. Pues bien, Juan Antonio, hoy estas personas tienen su voz aquí, su historia aquí. Por fin se le ha dado voz. Nosotros venimos de familias muy humildes, Juan Antonio, y a mucha honra. Como se menciona en el prólogo del historiador Joaquín, nuestros antepasados, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, han trabajado para conseguir escasamente la comida del día. Muchas veces escuché a mi abuelo, como bien he dicho, que cuando una madre no tenía para dar, amamantar a su hijo recién nacido y tenían que comprar la lata de leche, esta lata de leche costaba lo que ganaba el padre en un día de jornada. Así que a ellos, si hoy le habláramos de inflación, yo creo que casi se reirían en nuestra cara. Pues bien, gracias a su lucha, a su afán de progresar, el cambio que se ha producido en España en los últimos años lo podemos ver hoy reflejado en casos de muchos jóvenes como tú, Juan Antonio. Hemos podido subir al ascensor social que permite recibir una formación. Hemos visto cómo generación tras generación nuestras familias han ido consiguiendo un poquito más de bienestar hasta llegar hoy a nuestro día, la vida que disfrutamos. Por desgracia, este ascensor social no está garantizado y hay que estar vigilantes para que no se pare. Cada día podemos observar cómo nos llegan noticias de lo fácil que se invierte la situación de un país, bien sea por los acontecimientos propios o por los de cualquier parte del mundo. Lo tenemos muy reciente, de febrero a agosto, el cambio que ha pegado la economía, todo, las vivencias familiares, porque ya no llegamos, gasoil, subida de precios, en definitiva, lo hemos notado. Hay corrientes de pensamiento retrógrado que con sus acciones ponen en peligro las libertades y derechos individuales que hemos conseguido. Y ahí es donde nos toca luchar a nosotros, que nosotros ya estamos en la edad media, pero vosotros todavía estáis en la juventud. Y tú, Juan Antonio, has empezado por donde hay que empezar, por enseñarnos nuestra historia, a los que la conocen un poquito y a los que no conocen nada, para evitar repetir los errores del pasado. Mi más sincera enhorabuena por tu trabajo y que la vida te reserve muchos momentos de inspiración para que los demás podamos disfrutarlo. Gracias. ¿Quién toma la palabra, Joaquín?
Pues cedo la palabra a Ángel del Pozo, editor. Que hay, hola, buenas tardes a todas, ¿no? Y a todos. Yo soy el editor, yo soy de la Radio Andalucía, aunque tenemos la sede en Sevilla, ¿no? Claro, porque somos casi paisanos. Primero aclarar que soy el último que vengo aquí, conozco a Juan Antonio, y bueno, la verdad que este libro nos produjo bastante interés, entre otras cosas porque es un libro realizado por una persona joven como Juan Antonio, lo cual es extraño, porque en realidad la media de edad de los escritores suelen ser entre 45 y 50. En este tipo, incluso más, en este tipo de libros, generalmente porque son los padres o incluso nietos, en este caso lo de Juan Antonio es un caso bastante, por mucha suerte, bastante extraño, y los cuales estoy muy agradecido, ¿no? Yo creo que es un gran libro, ¿eh? Yo creo que tiene el valor, yo me lo he leído, tiene el valor y el atrevimiento que tiene la gente joven, creo, ¿eh? Porque muchas veces tenemos cierta edad y nos escondemos los nombres, qué dirán, qué no dirán, los ciertos miedos que hay. Él no tiene miedo, él es bastante valiente, ¿eh? Y me gusta la gente valiente, porque son aquellos que se atreven, ¿no? Son los que se lanzan, no son los que no tienen miedo, los valientes son los que atajan los problemas. Y este señor, porque yo creo que es un señor, lo ha atajado bastante bien, y estoy muy orgulloso, ¿no? Que lo sepa. Y bueno, gracias. Y bueno, pues el libro es una delicia leerlo, un libro muy bonito, con un lenguaje fácil, lógicamente tiene pequeños detalles que son más técnicos, pero bueno, que es lo que pone la lógica de la historia, los momentos históricos, pero por lo general es un libro fácil y muy directo. Yo creo que es un libro muy directo y cuando lo leáis os vais a sorprender. No se corta un pelo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo estoy aquí gracias a la amable invitación que me hizo Juan Antonio, porque yo aquí la verdad es que pinto poco, pero claro, como me pidió que viniera, no tenía más remedio que venir. Yo, al contrario que la alcaldesa, yo sí he leído el libro y el libro me parece magnífico. Hasta tal punto me parece magnífico que yo soy representante de la asociación Manuel Barrio Jiménez, el que coordina la colección, y no dudé ni un momento en que el libro formara parte de la colección. Eso es evidente. Porque el libro está muy bien hecho, está magníficamente documentado, tiene una labor de investigación laboriosa y muy buena. Y además considero que es un libro muy necesario. Un libro muy necesario porque, como decía antes vuestra alcaldesa, estamos viviendo mala época. Y toda aquella nebulosa que echó el franquismo sobre la verdadera historia que ocurrió, por lo menos en Andalucía, que es lo que yo más conozco, hay que ir descubriéndola poco a poco. Y voy a poner algunos ejemplos. En mayo, yo formo parte de un grupo que asesora al alcalde de Sevilla en temas de memoria histórica, y tuvimos una reunión en la fosa Picorreja, posiblemente la más desgraciada fosa que pueda existir en Andalucía. Una reunión que me acompañó Juan Antonio. La reunión era porque se habían descubierto 38 cuerpos de mineros que venían de Nerva y de las minas de Río Tinto a defender a la República. Lo sorprendente es que al día siguiente el periódico ABC ponía que se habían encontrado 38 cuerpos de mineros que se habían sublevado. Sí, volvemos a lo que pasaba en los años 40, unos documentos que Juan Antonio ha visto bastante bien, ha estudiado. A los republicanos, los que se mantuvieron fieles a la República, pues se le acusaba de rebelión militar o de auxilio a la rebelión. Era la justicia al revés. Los sublevados, los que se mantienen, los que quieren quitar el gobierno democráticamente elegido por todos los españoles, esos son los legales, y los que quieren mantenerlo fueron los sublevados. Yo sigo. Pero no es un caso único. Yo puedo poner muchos ejemplos, pero voy a poner dos nada más. El 18 de julio del año pasado, en unos cursos que organizaba el Partido Popular, yo no soy de ningún partido, eso quiero que quede muy claro.
un ministro de la democracia, de la UCD, don Ignacio Camuña, para dar nombre, para que lo vea mi amigo Ángel, que los mayores también somos atrevidos, pues se le ocurrió decir que no hubo un golpe de Estado, que el gobierno de la República fue muy malo. Habría que contestarle que la República no fue un periodo uniforme, que fue un periodo muy corto, convulso, que hay tres fases que Juan Antonio describe magníficamente bien, el bienio progresista, donde intentan hacer un país moderno. La Constitución del 1931 puede ser idéntica a la del Weimar alemana o a la de Austria, pero aquí había muchos más impedimentos que allí. Pondré otro, un diputado de Vox, se le ocurrió decir, Agustín Rossetti, para dar nombre, que no hubo un golpe de Estado, sino que media España estaba harta de la otra media España y no tuvo más remedio que sublevarse. Por eso este libro es bueno, porque esto quita todos los argumentos que nos quieren imponer. La realidad fue que un grupo de presión, con unos militares a la cabeza, pues intentaron quitar la República. Pero no fue el primer intento. No fue, este fue el que triunfa. El 10 de agosto en Sevilla, el 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo dio un golpe de Estado que fracasa. Las fechas en historia son muy importantes. Yo siempre sospeché que la gran matanza que hay el 10 de agosto de Sevilla de 1936 fue a los que pararon el golpe de Estado de 1932. Ahí está Blas Infante, el alcalde de Sevilla, los diputados, el presidente de la Diputación. Así que por eso este libro es muy importante. Bien, yo no me quiero extender más, pero quiero decir unas poquitas cosas más. Yo, la otra obligación que tendría era presentar a Juan Antonio, pero aquí me parece un acto presuntuoso, porque lo conocéis todo el mundo y a mí no me conocéis nadie. Bueno, aquí tengo a alguien conocido, he visto a alguien conocido. Tenía dos amigas aquí, en este pueblo, a las que quiero mucho. Una ya, por desgracia, no está con nosotros, es mi amiga Reme Ramírez Cárdenas. Y otra, mi amiga Chelo Porra, está de viaje, pero también hubiera tenido mucho interés estar aquí. Así que yo lo que puedo decir que yo conocí a Juan Antonio, algo que vosotros a lo mejor no sabéis, en el archivo militar, y lo vi un chico serio, educado, trabajador. Hombre, yo he sido 35 años profesor de instituto, algo de eso debo saber. Y con un interés inusitado por conocer la historia de su pueblo, tanto que desde el primer momento yo le dije que estaba a su disposición para todo lo que quisiera. Me sorprendió que incluso me pidiera que le hiciera el prólogo, y el prólogo sin ningún problema yo se lo hice. Y para terminar, yo quiero decir, como termina el prólogo, que me gustó tanto el libro que lo único que me queda es darle enhorabuena al autor por la magnífica obra que ha hecho, y a todo el pueblo de Algámita porque ha descubierto una de las lagunas más tristes de la historia, un tema tabú, un tema muy desconocido y que él lo ha puesto a luz. Así que enhorabuena, Juan Antonio, enhorabuena a todos los algamiteños y algamiteñas y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Oye, antes de comenzar el acto, quiero aseguraros que ni la tormenta ni el apagón tienen nada que ver el libro que aquí presentamos, ¿eh? Para la tranquilidad de todo lo que estamos aquí. Bueno, pero para darle un poco más de... En fin, a mí la verdad que me gusta siempre empezar por el final. Y para el final siempre se dejan las cosas más importantes, y para mí lo más importante hoy es el agradecimiento. Porque estamos todos aquí congregados en la Sala de la Cultura, la Casa de Todos, para venir a presentar un libro en el que todos mostramos un mayor interés en conocer nuestra historia contemporánea, y por ello quiero daros las gracias a todos los aquí hoy asistentes. También, siguiendo el orden de intervinientes, quiero agradecer a Isabel, a la alcaldesa Isabel Romero, las facilidades que me ha dado para acceder al archivo municipal y el interés prestado en esta obra desde sus inicios, desde que eran un simple puñado de páginas. También a Ángel, el editor de Aconcagua,
porque sé que le rompí los esquemas, porque hoy presentáramos el acto aquí, y desde siempre ha prestado una confianza inquebrantable también porque este libro diera la luz. A Joaquín, mi querido, yo le llamo mi querido maestro, aunque hay algunos papeles que por ahí dicen que es jubilado, pero los que más le conocemos sabemos que está trabajando más que nunca y que sigue siendo profesor dentro y fuera de las aulas. Veo también entre el público amigos, paisanos y compañeros de Villanueva de San Juan que me gustaría también hacer mención porque dotan aún más de significado este acto. No solo nos une la triste historia de aquel 11 de septiembre de 1936, sino que en este presente, en el que juntos continuamos nuestra memoria, seguimos y debemos de seguir tendiéndonos la mano para construir el futuro que queremos como pequeños pueblos. Por ello, a todos vosotros hoy, gracias. Van a permitirme que cuente una anécdota que surgió a los pocos meses de comenzar yo mi investigación, cuando caminaba muy tranquilo, como quien me conoce lo sabe, por la calle, y una querida vecina me paró y tras hacerme la rigurosa pregunta de ¿cómo estás?, veo que mientras le respondo me agarra muy fuerte del brazo. Asimismo, mira con mucha cautela a un lado y al otro de la calle, tal que quisiera preservar una intimidad o como si quisiera asegurarme de un peligro. A todo esto veo que me interrumpe y me dice: oye, niño, que veo muy bien esta labor que estás haciendo, porque yo a día de hoy todavía no sé por qué se llevaron a mi padre. Justo en ese momento entendí la responsabilidad que tenía la labor que estaba haciendo, porque esa misma pregunta fue la que me llevó a realizar esta investigación que hoy aquí presentamos. Porque esto es una anomalía de nuestro país. Durante la transición no se investigó ninguno de los acontecimientos que habían ocurrido tras la dictadura. Conocido por todos es la famosa Ley de Amnistía de 1977. Se fraguó una transición entre el olvido y la desmemoria, la moneda de cambio. Pero también el momento histórico en el que se encontraba nuestro país tampoco hacía posible investigar este periodo histórico, ya no solo por el simple hecho de tratarse de una transición en el que pasábamos de una dictadura a una democracia, sino también porque los archivos hasta el momento eran inaccesibles. Dicen que la primera víctima de todas las guerras es la verdad. De hecho, hoy día lo vemos más que nunca. Recuperarla a través de su conocimiento histórico no solamente contribuye al derecho que tienen las víctimas de conocer qué ocurrió con sus familiares, algo concerniente a los derechos humanos, sino también que es el derecho que tienen todas las sociedades a conocer su propia historia. Hablan con un profundo desinterés y una profunda falta de respeto todos aquellos que hablan de la guerra no va a terminar nunca, la guerra es cosa de una lucha de abuelos, pero no solamente muestran su profundo desinterés por el periodo, sino también su profunda ignorancia. Y esto es muy bien sencillo. Hoy es 12 de agosto. La fecha de la presentación del libro no es una casualidad. Un 12 de agosto de 1936 tuvo lugar aquí en el pueblo la primera víctima de la mal llamada aquí en el pueblo guerra civil. Se llamaba Juan Sánchez Solano. Murió por bombardeo. Cabe preguntarnos, ¿por qué esta fecha pasa de puntillas en nuestro calendario? Pero es más, ¿por qué no conocemos estos hechos? Pero quiero profundizar aún más. La Casa de la Cultura, a la que antes hacía alusión en la presentación, lleva por nombre Dos Barganes. Quien es de fuera es un desconocido, pero verdaderamente los que somos de aquí sabemos que Dos Barganes va en homenaje a Pedro Fidel de los Santos Dos Barganes Suárez, fusilado por el franquismo. Nada, ningún tipo de reconocimiento. Y la eterna pregunta, la misma que me hizo esa mujer, la misma que me llevó a escribir el libro: ¿por qué?
Por ello, de principal interés esta obra que aquí hoy presentamos: repensar la historia, Segunda República, Guerra Civil y represión en Argámida. Ya el mismo título aborda el periodo histórico objeto de estudio: Segunda República y Guerra Civil, entre comillas, y represión. Sé que muchos de sus lectores, algunos quizás, abordarán este libro por el interés familiar y quizás entren directamente en los hechos que acaecen en nuestro pueblo a partir del 18 de julio. Pero lo conveniente y lo así recomendable es empezar el libro desde el principio, porque la Segunda República en nuestro pueblo es una historia apasionante. De hecho, como bien ha indicado Joaquín, se distinguen 3 periodos históricos muy marcados, pero ¿cómo llega la República? ¿Cómo sucede todo en nuestro pueblo? A finales de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, a principios de los años 30, la complicidad del rey Alfonso XIII con su trato benévolo hacia la propia dictadura y la corrupción política llevaron a la monarquía al principal foco, a ponerla en entredicho. Ello llevó a que el general Berenguer tratase de volver al régimen político anterior a la dictadura. Esto es la restauración borbónica con la Constitución de 1876. Inmediatamente, con la monarquía desprestigiada por la mayoritaria sociedad española y en el foco, los partidos políticos firmaron el llamado Pacto de San Sebastián el 17 de agosto de 1930. Este pacto entre organizaciones y partidos republicanos tenía 2 vertientes, digamos. Una vertiente política, que trataba de derrocar políticamente a la monarquía, y una vertiente revolucionaria. Pues bien, las 2 se manifiestan en Argámida. La vertiente revolucionaria en la llamada y la fracasada Revolución de Jaca, aquí también tiene sus ecos. De hecho, hay documentación ya que prueba cómo la Guardia Civil trataba de reprimir las manifestaciones que surgían en nuestro pueblo. Y la llamada vertiente política también se vislumbra en el propio periodo, con el reinicio de la actividad de la Sociedad de Obreros Agricultores y Oficios Varios, UGT, y el Centro Cultural de Oficios, el Centro Cultural y Oficios Varios, la sociedad afín a CNT. Uno de sus máximos militantes, Manuel Morón Fernández. Dichas organizaciones no solo trataron de defender las mejoras sociolaborales y económicas de sus militantes, sino que además trataron de instruirles con cultura y dando charlas políticas. Pero digamos que el gobierno de la dicta blanda, para tratar de regresar al periodo anterior a la dictadura, convocó unas inmediatas elecciones municipales. Elecciones municipales que tenían el principal interés con el objetivo de que volviese de nuevo el apoyo al régimen monárquico. Por ello se convocaron el 12 de abril de 1931 los comicios, confiando en que los pequeños municipios, tratados también y fuertemente influenciados con su poder caciquil, tratarían de influir en el resultado electoral. Asimismo, aquel 12 de abril ganaron los partidos monárquicos en Argámida. Mientras tanto, en el resto del país, en 41 de las 50 capitales de provincia, entre ellas Sevilla, ganaron los partidos republicanos. Los máximos y dirigentes políticos tomaban las calles proclamando la República. El rey Alfonso XIII marcaba rumbo al exilio y la República era proclamada en España. Pero teniendo en cuenta los resultados electorales, Argámida seguía siendo monárquica. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bien, el 15 de abril de 1931, de la mano de un delegado del gobernador civil, se nombra una corporación, una llamada Comisión Gestora, que tenía por objeto tratar de republicanizar aquellos municipios donde existían denuncias por trato y por clientelismo político, el llamado caciquismo. Esta corporación, cuyo alcalde sería Francisco Marín Olmedo, sería la primera corporación republicana en Argámida.
Sus claras intenciones las dejaría manifiestas desde un primer momento. Tratar de conseguir agua potable al municipio, que no existía, además de mejorar las infraestructuras. Pero este corto periodo de esta corporación llegaría a su fin con unos nuevos comicios que sí serían elegidos el ayuntamiento democráticamente, el 31 de mayo de 1931, y que se da la ocasión de que se trata de la primera corporación compuesta manifiestamente por jornaleros y todos ellos socialistas. Esta corporación estaría encabezada por Pedro Menacho Ruiz y ha pasado también de puntillas en nuestra historia y en nuestra cultura, pero que espero que tras la lectura de este libro sirva para ver el fuerte empeño que tuvieron la clase trabajadora por mejorar su situación, donde de hecho llegaron a celebrar sesiones plenarias cada 3 días, algo inaudito en estos tiempos que corren. Pero no todo fue fácil para la corporación, porque si bien siempre se tacha con una palabra para tratar de definir la república, y ella es crisis. Parece que solo mencionando la palabra república es como sinónimo de caos. Y la maldita república. Y como dice el profesor Joaquín, la maldita república. Como aparecen los escritos. Como parece, vamos, de hecho es lo que aparece en la documentación. Pero lo cierto es que la crisis era producida por una situación anterior. También influía el llamado crash del 29 y la crisis internacional. Pero es que crisis, la historia de Argámita bien se podría definir con una palabra, y es hambre. No fue causa ni la crisis ni el hambre que sufrían los jornaleros con el advenimiento de la República, sino fue algo que provenía de tiempos inmemorables, vamos, yo me atrevería a decir desde los orígenes del pueblo. Para ello influyen diversos factores. Para tratar de acabar con esta crisis agraria, desde el ministro de Trabajo del Gobierno Provisional de la República se implantaron una serie de decretos que trataban de mejorar las condiciones laborales de los jornaleros. Uno de ellos fue el decreto de términos municipales, por el que se prohibía contratar mano de obra proveniente de otros pueblos si no existía pleno empleo en el municipio. También el decreto de laboreo forzoso, por el que se obligaba a los propietarios a cultivar todas las tierras y así tratar de impedir que no boicoteasen la República, la jornada laboral de 8 horas y, en fin, un sinfín de medidas que serían recibidas con un fuerte rechazo por los pequeños y medianos propietarios del pueblo. Rápidamente no tratarían de incumplir la legalidad, y viendo cómo la situación no le era nada favorable, también por la desafección que tenía con la República, tratarían de pasar a las armas. Sería también con ya mencionado en la presentación, el golpe de General Sanjurjo, que triunfa en Sevilla y que también tendría sus ecos en Argámita, donde 2 meses antes de que ocurriese, el comandante de puestos de la Guardia Civil trataría de pedir a Pedro Menacho Ruiz, el alcalde, que le instalase un teléfono, que solo existía en el ayuntamiento y en una vivienda. Sin embargo, cuando ocurre este golpe de Estado, el mismo comandante no comunica a Pedro Menacho Ruiz lo que está sucediendo en Sevilla. Cabe preguntarnos, ¿sabía el comandante militar lo que se estaba vaticinando en Sevilla? O es más, ¿se iba a sumar el comandante militar de Argámita en 1932 a la sublevación? Tengo que dar aquí un matiz. En la comandancia de puesto, por entonces estaba Matías Moro Fuentes y Rogelio Rueda Gómez. Matías Moro Fuentes, tras el golpe del 18 de julio, sería el encargado de dirigir la represión militar en Villanueva de San Juan. Rogelio Rueda Gómez sería el comandante militar encargado de dirigir la represión en nuestro pueblo, en Argámita.
Es evidente que el golpe de Estado del 10 de agosto de 1932 fracasa, pero de hecho sienta las bases del 18 de julio, donde sí triunfa. Pues bueno, entre quienes trataban de alzarse con la República por las armas, los propietarios que trataban de boicotear sus medidas legislativas, creció el desapego y la frustración entre los jornaleros, que si bien en un principio creyeron que la República era una esperanza insurgente, pronto se dieron cuenta que podría tratarse de un sueño truncado. Esto avivó una tensión que existía en el Partido Socialista entre la vertiente reformista, que creía que la República era necesaria para realizar una serie de reformas democráticamente, y una vía revolucionaria, que si bien no tenía ningún plan de actuación, era bastante inconformista con las medidas que se estaban implantando. De hecho, en enero de 1933, derivado también de la crisis que surgía en la República, tiene lugar también la insurrección de Casas Viejas, donde un grupo de jornaleros afín a la CNT trataron de manifestar su desafección con la República, que sería fuertemente reprimida, y también tendría su eco en Argámita, donde la cúpula de la CNT sería detenida. Sin embargo, existe también documentación donde prueba que no existía ningún plan para instalar el anarcosindicalismo aquí en Argámita. También cabe preguntarnos, ¿fue algún plan para tratar de clausurar la CNT local que estaba recibiendo a aquellos militantes socialistas desapegados con la República o no? Pero esta represión desmedida de Casas Viejas terminaría debilitando al gobierno de Azaña, que ya en abril de 1933 también nuestro alcalde, el alcalde por entonces, Pedro Menacho Ruiz, terminaría abandonando su cargo, en claro desencanto con las medidas que no estaban causando sus efectos. El paro aumentaba a un ritmo galopante y, derivado de estas tensiones, también el Partido Socialista abandonaría el gobierno de Azaña y, al no recabar los apoyos necesarios, se convocarían unas nuevas elecciones generales. Elecciones generales que en Argámita vendrían caracterizadas porque sería la primera vez en toda su historia donde la mujer tendría derecho al voto. Pero en Argámita se da también la particularidad que en dichas elecciones la primera persona que ejerce su derecho también es una mujer. Su nombre era Ana Gil Valdenegro y debería de reconocerse su labor por su fuerte anhelo a ejercer un derecho que tradicionalmente se le había negado por eso mismo, por el hecho de ser mujer. También el hecho de que los partidos de izquierda, desencantados en un principio con la República, abandonasen en nuestro pueblo los cargos institucionales, llevaron a que se redujese la participación electoral en los comicios. En Argámita, en estas elecciones, ganaron los partidos de los conservadores, la CEDA y el Partido Republicano Radical. Digamos que se puede decir que ganó la derecha, ¿no? Al igual que ocurrió en todo el país. Los integrantes de la Corporación Socialista, que si bien habían abandonado sus cargos, serían suspendidos de nuevo por el gobernador civil, teniendo en cuenta estos resultados electorales, en los que nombraría a dedo una corporación afín a su ideología. Digo que nombraría a dedo. Se puede tener ya en cuenta que esto es un atentado a la democracia, y de hecho lo era por el momento, porque si bien la Corporación Socialista dejó de convocar sesiones plenarias, legalmente se deberían de haber celebrado unos comicios para sustituirla. Pero así fue. El gobernador civil eligió 9 concejales afines al Partido Republicano Radical y tendría origen en Argámita una nueva corporación de la mano del alcalde Francisco Fernández Montilla. Daba así curso en Argámita al llamado por la historiografía el Bienio Negro. Es Bienio Negro porque
El nombre hace alusión a la situación que atravesarían los jornaleros en nuestro pueblo, donde de la mano del Gobierno de la República y de las corporaciones tratarían de inaplicar, al igual que habían boicoteado en un primer momento, la legislación republicana. Digo inaplicar porque no se atrevían a derogarla debido al fuerte poder de convocatoria que tenían los sindicatos. En Argámita, teniendo en cuenta que esta nueva corporación tiene nombramiento en abril de 1934, con la ciega de la misma fecha se convoca una huelga vaticinando la grave situación que iba a atravesar dicha faena agrícola, donde los propietarios estaban dispuestos a pagar los jornales a un precio más reducido que en las bases anteriores. Esta huelga en Argámita también tiene la particularidad que es la huelga que recibe el mayor apoyo en la provincia y consigue con éxito que se prorrogasen las bases del año de 1933, a pesar de existir un paro general donde ningún tipo de actividad existió durante tales días. Pero a pesar de ello, el Partido Republicano Radical, que gobernaba en nuestro ayuntamiento y en el Gobierno de España, lo hacía con el apoyo de un partido, mejor dicho, de una coalición de partidos. Decía que en el Gobierno de España, y al igual que ocurría en nuestro ayuntamiento, gobernaba una corporación afín al Partido Republicano Radical, pero este partido se sustentaba en el Gobierno de España por una coalición de partidos llamada la Confederación Española de Derecha Autónoma, creada en torno al líder José María Gil Robles de Acción Popular. Este señor, a pesar de participar en las instituciones, todavía no había manifestado públicamente su adhesión a la República. Y téngase en cuenta que por el periodo histórico en el que nos encontrábamos, con Hitler a la cabeza y Mussolini, que había llegado legalmente al poder, ello llevó también a que los jornaleros viesen este partido como un atentado, como un claro ejemplo de que si llegase al gobierno pudiese instaurar legalmente una dictadura en nuestro país. José María Gil Robles, bastante estratega, trató de presionar al Partido Republicano Radical para entrar en el Gobierno de España y con la condición de que si no lo hacía le retiraría el apoyo. Finalmente entraron y tuvo origen la mal llamada también Revolución de Octubre, que revolución no fue, solamente fue una insurrección que tuvo origen en Asturias y que en Argámita no tuvo ningún tipo de convocatoria. A pesar de ello, la corporación decidió que determinados elementos de orden paseasen armados por las calles de nuestro pueblo. Fíjese la terminología, elementos de orden, la misma que utilizaron posteriormente, armados por nuestro pueblo. Hace recordar a aquellas cuadrillas de falangistas que transitarían en otro momento histórico, posteriormente 2 años después, para tratar de detener a aquellos vecinos afines a ideologías de partidos de izquierda. Los estados de excepción, la suspensión de los continuos estados de excepción, los continuos estados de excepción llevaron prácticamente al ostracismo a aquellos partidos de izquierda que ahí vieron su grave derrota, el abandonar las instituciones y abandonar la idea del reformismo republicano, por mucha traba y por mucha confrontación que tratasen de poner a aquellos pequeños propietarios. La ciega de 1935 lo podéis imaginar, con una corporación afín a la ideología conservadora, gravemente perjudicial para los intereses de los jornaleros,
Pues imagínense, con el hambre creciendo, con las labores agrícolas concentradas en una fecha determinada y también en el reducido término municipal que impedía dar acceso a jornales a todos los jornaleros. También, para terminar de mencionar este periodo, los continuos casos de corrupción, como el asunto Nombela o el del Extraperlo, llevaron a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales a no obtenerse el apoyo necesario. Estas elecciones generales vendrían caracterizadas por la particularidad de concentrar todos los partidos políticos en dos frentes, en dos bloques, digamos, el llamado Frente Popular y el Frente llamado por la historiografía, porque así se define mejor este periodo, el Frente Contrarrevolucionario, o más llamado nacional. No entiendo lo de nacional porque también los del Frente Popular eran nacionales. Estas elecciones, aunque no se encuentra el expediente en Argámita, no es arriesgado decir que es aquellos comicios de toda la República donde mayor participación hay. No se pueden calcular los porcentajes, pero participaron en ella 567 electores. Finalmente, en estos comicios resultó ganadora la coalición del Frente Popular, y así ocurrió mayormente en todo el país, donde llegó finalmente al gobierno de la República. Tras conocerse estos comicios, de nuevo hay un intento de dar un golpe de Estado que finalmente fracasa. Pero, de nuevo, ¿cómo se manifiesta este resultado electoral en nuestro pueblo? Pues bien, el delegado del gobernador civil, de nuevo, nombra una corporación a dedo afín a la ideología dominante del partido del gobierno. Esto es que en nuestro pueblo, de 9 concejales, se nombra una corporación compuesta por 5 concejales pertenecientes al PSOE. Esto es Pedro Menacho Ruiz, Juan Dorado Verdugo, Carlos Jurado Castillo, Pedro Verdugo Morón y José María Moreno Rueda. 2 concejales en representación de Izquierda Republicana, esto es Gabriel Izquierdo Cabeza y Diego Álvarez Copado, y 2 concejales en representación de Unión Republicana, Francisco Marín Olmedo y Joaquín Lorente Rueda. La iniciativa política de esta corporación bien podría asemejarse a la del primer bienio, a la del primer periodo, aunque los concejales, algunos participaron institucionalmente, su composición era bien distinta. A pesar de los sueños, a pesar de haber vuelto a creer en el reformismo republicano, a pesar de tratar de continuar y así avanzar en el proyecto de la traída de agua potable a nuestro municipio, lo cual iba a suponer un revulsivo económico, no solo por el número de jornales que se otorgaba, el golpe de Estado del 18 de julio vendría a paralizarlo todo. De hecho, de estos 9 concejales que acabo de nombrar, muy pocos serían los que preservarían su vida. Porque si algo ha tratado de demostrar este libro es que el golpe de Estado y la posterior guerra civil no fue un enfrentamiento entre hermanos, ni tampoco un destino fracticida que inevitablemente tengan que vivir los españoles. Guste o no, lo que demuestra la historiografía es que el golpe de Estado se entiende con una lucha de clase, al igual que ocurría con todos aquellos bloques democráticos derrocados por los golpes de las contrarrevoluciones de los años 30. Guste más o guste menos, esto es lo que demuestra la documentación. Que nadie crea que la violencia también causada por la República es lo que ha llevado al golpe. Es evidente que en la República existe conflicto, todas las democracias avanzan gracias a él. Pero lo que supuso el golpe es que donde antes existía conflicto, ahora ellos ponían violencia por parte de las armas. Y ténganse en cuenta, y ya recopilando, un golpe de Estado con el advenimiento, un intento de golpe de Estado con el advenimiento de la República,
el de la general Sanjurjo en 1932, y un nuevo intento de golpe tras conocerse la victoria del Frente Popular, y el último golpe, el último intento, el que triunfa, el del 17 de julio en Melilla y el 18 de julio en la península. Las noticias de este golpe de Estado en nuestro pueblo llegan gracias a las pocas radios que existían. Los jornaleros, tras conocer lo que estaba sucediendo, prácticamente marcharon todos en caballerías hacia Los Tajos, porque tenía origen La Ciega, a comunicar que regresaran y se apiñaran en el pueblo para tratar de reorganizar una defensa. Rápidamente también se procedió a la detención de 10 vecinos que, curiosamente, 6 de ellos integraban la antigua corporación del Partido Republicano Radical y que nuevamente se creía que se sumarían al golpe. Pero quiero decir que participase todo el mundo en tratar de comunicar lo que sucedía no quiere decir que existiese un vacío de poder. En este momento, Pedro Menacho Ruiz seguía siendo alcalde del municipio y, según la Ley de Orden Público, era la máxima autoridad, y así lo seguía haciendo, para tratar de preservar la vida a todos los vecinos del municipio. Y ello hizo, y así lo hizo, dictando un bando para que todo el mundo tratase de entregar las escopetas de caza en el ayuntamiento. De ellas se encargaba el argamiteño Francisco García Corrales, que como alguacil trataba de ir recopilando todas las escopetas y almacenándolas en el depósito. Imagínense, ¿alguien cree de verdad que fueron entregadas todas? Obviamente no. También se procedió a los registros domiciliarios de aquellos vecinos que simpatizaban con el golpe de Estado y efectivamente encontraron armas y le fueron requisadas y no se les detuvo. Al igual que a los 10 derechistas que en un principio se procedía a su detención, fueron puestos en libertad a las pocas horas y, según sus propias declaraciones, sin sufrir ningún tipo de violencia. Pedro Menacho Ruiz, también como alcalde, actuaba gracias a un comité compuesto por aquellos vecinos izquierdistas más comprometidos y afines a su propia ideología, cuyo comité también se dividía en dos, podemos decir que se dividía en dos secciones. Una, la sección de defensa, en la que se nombraban voluntariamente también, en la mayoría de casos, a algunos vecinos para que realizasen las labores de vigilancia del municipio. Para ello le eran entregadas las escopetas de caza. Y la sección de abastecimiento, en la que se encomendaba a aquellos vecinos integrantes de garantizar la alimentación del municipio, puesto que las conexiones estaban rotas, ni existía alimento ni nada. Para ello fue esencial una reunión que mantuvo el alcalde junto con los mayores propietarios del municipio para que entregasen trigo y otros alimentos. A cambio se le entregaban unos vales que hoy día son símiles a un pagaré, un título valor que se tenía la esperanza que, con finalizada el golpe y controlado el golpe, le sería devuelto el mismo valor económico por los alimentos otorgados. Y así transcurrió todo, un mes después del golpe, hasta el 11 de agosto de 1936, fecha en la que tuvo origen el inevitable ataque al cuartel de la Guardia Civil. Este cuartel existía en lo que hoy es el actual ayuntamiento, no el viejo cuartel de los años 60-70 que todos conocemos, que existía en la calle Las Pitas. Este cuartel era más antiguo. Y en dicho cuartel se habían acuartelado Matías Moro Fuentes, recuerden, el guardia civil que mencioné antes, que estaba en la comandancia de puesto de Argámita cuando tuvo origen el golpe de General Sanjurjo. También se acuartelaría el comandante de puesto de la Guardia Civil de Pruna, Elías Carpio Oliva. Todos integrados en el mismo cuartel, habían decidido no adherirse al golpe militar
y no cumplir las órdenes que estaba dispuesto a cumplir Pedro Menacho Ruiz, que no eran otras que el ordenamiento jurídico vigente, el cumplimiento de la legalidad republicana. Decía antes, inevitable ataque al cuartel de la Guardia Civil porque hubo 3 intentos de que estos guardias abandonasen las armas, se adhiriesen a la República y dejasen sus tentativas golpistas. Fracasaron. De hecho, no permitieron ni que huyesen las mujeres ni los niños que se encontraban con ellos acuartelados. Para el ataque al cuartel vendría una columna, la conocida columna de Ronda, que trataría de colaborar con los milicianos de aquí de Argámita y con el asedio y con el intento de que derrocasen las armas se hizo el ataque inevitable, como decía. Tras varias horas de tiroteo se decidió penetrar en el cuartel por las escuelas lanzando una bomba que finalmente haría arrojar la techumbre. De este derribo saldrían huyendo los guardias civiles con destino hacia Ozuna y hacia Morón de la Frontera, municipios ya ocupados por los golpistas. Ninguna violencia, ninguna muerte, ningún asesinato. De hecho, en el cuartel también ha pasado al silencio. Hubo un guardia que se mantuvo afín a la República, era Juan Antonio Rodríguez Gamboa. Junto con las mujeres y los niños sería acogido entre Pedro Menacho Ruiz y otros concejales que le tratarían de dar alimento como se venía haciendo a todos los vecinos. De esta huida de los guardias civiles se detiene a Antonio Correa en el paraje de Las Viñas. Existe documentación que prueba que Antonio Correa, tras ser detenido, saca su mosquetón y ante la inevitable detención que le llevaba hacia Villanueva de San Juan, se suicida. A pesar de ello, de su muerte se acusaría a centenares de argamiteños y de villanoveños para tratar de justificar la gran matanza que vendría después tras la ocupación. También, otra de las partidas que trató de huir, trataron de detenerlo y lo consiguieron detener a Juan Arrones Camacho. De la detención de este guardia civil se encargarían milicianos de Argámita, que no dudaron tampoco en traerlo al depósito municipal y, según también prueba la documentación existente, no sufrió ningún tipo de violencia. Eso sí fue objeto de escarnio y de burla. También es entendible que no era panameño. Estábamos ante un guardia civil que con sus pretensiones estaba tratando de adherirse al golpe militar. Pues bien, tras conocerse este fracasado intento insurreccional de los guardias civiles, tuvo origen aquel bombardeo que hice mención en la presentación, el del 12 de agosto de 1936, donde pierde la vida Juan Sánchez Solano. También, tras este bombardeo y debido a que la Iglesia Católica había tratado de bendecir el golpe militar, se decidió tratar de quemar las imágenes religiosas en la plaza de nuestro pueblo. Días después, el 22 de agosto de 1936, tendría origen en la primera ocupación golpista de Argámita de la mano de la columna de Mora Figueroa, que encontraría el pueblo vacío debido a que una avioneta sobrevoló Argámita y había lanzado panfletos advirtiéndoles de que se rindiesen. Con el escaso armamento que existía, se decidió no confrontar la columna. Tras la entrada en nuestro pueblo, se nombró hubo un intento de nombrar una pequeña comisión gestora con los 3-4 derechistas que existían en los cortijos y se les hizo entrega de 40 fusiles. Digo que también hubo un intento de organizarla porque finalmente el 25 de agosto, a 3 días después de este intento de ocupación golpista de nuestro pueblo, se decide que
marche una columna compuesta por militantes y milicianos republicanos desde Almagen para tratar de proceder a la reconquista republicana de Algámita. Y así se hizo, donde participó Pedro Menacho Ruiz junto con alcaldes de Almagen y Villanueva de San Juan, que también fue ocupada en la misma fecha. De nuevo, Algámita sería reconquistada, Algámita volvía a ser republicana y ningún tipo de violencia. Pedro Menacho Ruiz emite un nuevo bando donde incluso trata de mantener la aparente normalidad y así eran sus intenciones para tratar de recoger las calles y que el municipio trate de volver a la normalidad. Y en parte lo consigue y no lo consigue. Los derechistas habían huido a los cortijos y se tenía conocimiento de que a alguien se le había entregado 40 fusiles. Entiéndanlo, derechistas en manos con un fuerte armamento, había que tratar de encontrarlo como fuere, por la problemática que podía suponer y el peligro que podía suponer para la vida de todos. Pero lo encuentran, y lo encuentran en un cortijo próximo al pueblo, y lo tenía Andrés Cárdenas Ramírez, que también había participado en la corporación del Bienio Negro. Pero no se le detiene, se hace entrega y punto. Ténganse en cuenta estos detalles, porque lo que vendrá después, con la definitiva ocupación el 11 de septiembre de 1936, de la mano, en este caso, de Requeté de Luis Redondo, sería muy distinto. La semejanza con la primera ocupación la encontramos también en que se encontraron el pueblo prácticamente en parte abandonado, porque ya el 4 de agosto de 1936 había sido ocupado el Saucejo y se tenían noticias de la gran matanza y los fusilamientos masivos que estaban ocurriendo. No dudaron los derechistas, no dudaron los vecinos huidos en comunicar todo lo que se producía y marcharon de la mano los argamiteños con destino hacia Málaga, el último refugio republicano más próximo de nuestro pueblo. Decía anteriormente, pero ténganse en cuenta que a la entrada de la columna, aunque había dicho anteriormente que el pueblo estaba prácticamente vacío, desde el momento de su ocupación se dejaría un sangriento testimonio de heridos y de fusilados y de robos y de asesinatos y también confiscaciones y violaciones. Esta represión militar que vendría desde la ocupación tampoco se trataba de una represión desmedida o incontrolada. Estaba perfectamente controlada por los militares que recibían órdenes del general Queipo de Llano en sus bandos. Son bastantes puntos, pero quería resaltar dos. Desde su entrada al municipio nombrarían la autoridad militar, nombraría a dedo, por así decirlo, a una nueva corporación que estaba sometida, como bien decía, a la autoridad militar, y que en el caso de no encontrarse a ningún vecino afiliado a partidos políticos, la represión recaería arbitrariamente, y así mismo consta en los bandos, en sus familiares. Sin embargo, tratar de detallar el elevado número de víctimas que se produce desde la definitiva ocupación golpista de nuestro pueblo presenta enormes dificultades, y ello se debe a un motivo. Los golpistas, desde un primer momento, trataron de ocultar la gran matanza que se estaba produciendo. Existe una carencia documental que es enorme para tratar de reconstruir este periodo histórico. La documentación sobre las víctimas no se encuentra en Capitanía General, donde siempre tuvieron la documentación perfectamente por las comandancias militares que les pedían detalladamente los nombres y la identificación de aquellos a quienes se les había aplicado el bando de guerra, que no era más
que un fusilamiento arbitrariamente. Una condena a muerte sin juicio. Tampoco existía documentación, ni tampoco existe la documentación, y algunos de los aquí presentes lo saben, de la comandancia de la Guardia Civil de Argámita, que posteriormente sería trasladada a Villanueva de San Juan. Corren algunas lenguas que dicen que fue destruida, y así se puede probar también documentalmente. Tampoco existe en el archivo municipal los libros de cementerio de la época, ni padrón de habitantes de la época que permita cotejar para tratar de identificar a las víctimas, y por supuesto tampoco fueron inscritas en los registros civiles. Eso sí, hablamos de las víctimas de la represión. Aquellos que participaron en los diferentes frentes de guerra afines al golpe, todos se encuentran perfectamente registrados en sus respectivos registros civiles. Y no solo eso, sino que, a diferencia de las víctimas, recibieron el tratamiento de mártires que les otorgó la dictadura, además de diversas ayudas económicas. No es difícil entender que identificar las víctimas del golpe es muy difícil, y es algo que sin la ayuda de los familiares sería prácticamente imposible, porque no existe rastro documental. A pesar de ello, teniendo en cuenta la poca documentación que queda, existe un documento de la antigua Delegación de Orden Público que trata de contabilizar las víctimas, el número de víctimas que tiene un lugar en Argámita. 148. 148 víctimas desde la ocupación. Y téngase en cuenta lo que dije anteriormente. Ninguna víctima se produce en nuestro pueblo desde el momento en que Pedro Menacho Ruiz está en la alcaldía. A pesar de ello, los golpistas, para tratar de justificar esta desmesurada represión, tratarían de reprochar a todos los izquierdistas que serían represaliados de la muerte de los 2 guardias civiles que habían huido, que también, como bien demuestra este libro que aquí presentamos hoy, no tuvo ninguna participación ningún algamiteño. Y repito, 148 víctimas, 148 fusilamientos masivos. No será hasta el 13 de septiembre cuando se nombre esta comisión gestora de la que antes hacía referencia en aplicación del bando, y su alcalde sería Francisco González García junto con otro derechista. Digo derechista porque en Argámita no existía Falange. Falange vino después, tras la ocupación. La pequeña oligarquía, la élite económica municipal, estaba integrada en el Partido Republicano Radical o en el Partido Agrario Español, que se fundaría durante el curso de la República. Nuevamente, tras la ocupación del golpe, tratarían de cambiar la camisa para someter esta vez, bajo las 5 flechas y el yugo, a toda la población. Ellos volvían otra vez a detentar el poder municipal, esta vez por las armas. Rogelio Rueda Gómez o Manuel Torres Aguilar, como comandantes militares de este municipio, eran los que se encargaban de autorizar los fusilamientos que vendrían tras la ocupación. Porque si algo también ha tratado de demostrar esta obra es que hay que desmontar tópicos. No se produce en nuestro pueblo ningún fusilamiento sin la autorización del comandante militar. La represión tenía un claro objetivo. Es cierto que podría existir enfrentamientos, las conocidas y así popularmente como rencillas, pero no fue el motivo de acabar con la vida de ningún vecino, porque sin la confrontación política ningún fusilamiento se hubiese producido. Esto explica cómo desde un primer momento, con los vecinos, la mayoría de los dirigentes políticos huidos, fusilan a Victoria Soria, puesto que no pueden detener a Pedro Fidel. También lo hacen con Dolores Verdugo Murillo, cuñada de Pedro Menacho Ruiz, quien huyó hacia Málaga. También con María Doña, con Antonia Notario Gutiérrez, esposa de Casimiro Mira Ortiz, que había también huido hacia Málaga, y así podríamos seguir con un sinfín de víctimas, que si bien en un primer momento tendrían la particularidad de ser mujeres,
porque en un primer momento esta represión también fue una represión de género, que no solo trataba de castigar políticamente a los familiares, sino que también trataban de acabar con el arqueotipo de mujer que había construido la República. Porque los golpistas tenían muy claro lo que querían. La buena mujer era la mujer callada y la abnegada esposa. Esta etapa represiva por aplicación de bandos de guerra, esto es, por fusilamientos arbitrarios, donde el comandante militar los autorizaba y las cuadrillas de falangistas, por así decirlo, se encargaban de su ejecución, llegaría a su punto álgido en febrero de 1937, donde tras la definitiva ocupación de la provincia de Málaga, retornarían a Algámita aquellos izquierdistas y aquellos vecinos que habían huido por miedo en un primer momento. Los falangistas estaban esperando a quienes les faltaban. Quienes no pudieron continuar su huida regresaban con un salvoconducto donde o bien se presentaban en la comandancia o bien eran detenidos por los falangistas que hacían guardia en torno a la salida de nuestro pueblo. Y así ocurrió y lo quiero mencionar los nombres, con Juan Cárdenas Urbano, Juan Verdugo Tirado, Diego Berlanga Dobla, Manuel Meza Gómez, Manuel Cabello Gómez, Juan José Román García, Joaquín Lorente Rueda y Cristóbal Romero Domínguez. Estos 8 algamiteños serían fusilados el 13 de febrero de 1937 en Martín de la Jara, y existe la particularidad en nuestro pueblo de que esta fosa, exhumada en 1985, fue de las que se tenga conocimiento de las primeras en las que se trató de exhumar con medidas científicas y de ADN. A pesar de ello, y como también decía en la presentación, por el momento histórico donde nos encontrábamos, no tuvo la repercusión pública y el reconocimiento que debía de merecer. Como sí ocurrió años después, en el 2000, con la fosa de Piaranza del Bierzo, y donde los medios de comunicación difundirán que sería la primera. Pues no. Los primeros en abrir el silencio y la herida abierta de una fosa común con técnica científica serían algamiteños. Si bien en un primer momento la represión se llevaría a cabo por bandos de guerra, el desprestigio internacional que estaban sufriendo el bando sublevado les llevó a tratar de cambiar en este tipo de represión. Esta nueva etapa daría origen a un nuevo mecanismo, que era el llamado de la justicia militar, con consejos de guerra y procedimientos sumarísimos, donde se trataba de dar una apariencia de legalidad que no existía. Asimismo, estos consejos de guerra trataban de ser pseudojuicios. En realidad no sé ni cómo nombrarlo, porque no se merece ni llamarle ni pseudojuicios militares, porque ni eran juicios, ni tenía la necesaria garantía, ni eran militares quienes dictaban sentencia, o sea, eran militares quienes dictaban sentencia sin ningún tipo, y es que de hecho aplicaban, militares eran seguros, pero de hecho aplicaban el Código de Justicia Militar anterior a la República, vamos, en la más absoluta ilegalidad. Esta documentación, a diferencia de la etapa anterior, sí está perfectamente documentada en el archivo militar del Territorial Segundo de Sevilla, donde conocía a mi querido amigo Joaquín, y es una documentación de un interés primordial, porque nos permite tener de primera mano un conocimiento más o menos aproximado de qué es lo que ocurrió. Pero es una documentación que también hay que tener mucha cautela, porque de la multitud de denuncias y de testimonios se vislumbran las acusaciones falsas, porque era un tiempo donde a nadie importaba la verdad, acusar por acusar. La única finalidad que tenían este tipo de procedimientos era tratar de encubrir los fusilamientos y la
las detenciones y las desorbitadas penas de prisión. El punto álgido, nuevamente, de esta etapa mediante Consejo de Guerra no tendría lugar en febrero de 1937, porque recuerden, la represión, la masiva represión, ya había recaído por bandos de guerra. Este punto álgido vendría con el final de la Guerra Civil, porque el final de la guerra no trajo la paz, trajo la victoria, que era algo muy distinto. Argámitas retornaron masivamente todos aquellos argamiteños que habían huido en la desbandada y habían pasado por la carretera de Málaga hacia Granada y prácticamente recorrieron todos los frentes de guerra del país. Como demuestra el libro, no hay ningún punto de España donde no se encontrase un argamiteño combatiendo. Y al igual que ocurría, volvían con salvoconducto y si no eran detenidos por la cuadrilla de falangistas, eran detenidos en la misma comandancia militar. De toda la documentación existente en el archivo militar, he podido localizar 48 procedimientos sumarísimos. Si bien al finalizar la guerra civil son 42 argamiteños a los que se procede a la instrucción de este tipo de procedimiento en 1939. Ojo, 42 de 48, para que tengan en cuenta la desorbitada represión que recaería con el fin de la guerra. De estos 42 procedimientos quiero resaltar, y para ir terminando, con uno muy concretamente, con el de Pedro Menacho Ruiz, el alcalde. Porque ¿qué fue del alcalde? Quien había tratado de evitar toda la violencia que podía producirse en nuestro pueblo. ¿Qué fue del alcalde? Que en junio de 1961 había defendido un proyecto autonomista andaluz y había tratado de revitalizar la escuela municipal. Pues bien, antes y en vísperas del 11 de agosto había huido hacia Málaga y, movilizado en la capital, participaría en diversos frentes de Córdoba y de Granada. Finalmente, cuando finalizó la guerra civil, se encontraba en Iznayoz, donde sería prácticamente detenido desde un principio y, extraordinariamente, allí mismo no se le otorgó ningún salvoconducto, se procederá a la instrucción de su consejo de guerra. En el transcurso de su detención en el campo de concentración de Iznayoz, pues recibió la visita de su mujer y de su hermana. Finalmente, este consejo de guerra lo absuelve. Era evidente que alguien había tratado de influenciar en la sentencia. No existe constancia documental, pero así lo prueban testimonios familiares y así es evidente. Su hermano, Antonio Menacho Ruiz, trató de evitar que le arrebataran la vida al alcalde, a Pedro Menacho, porque ya habían acabado con la vida de su cuñada y también con la de su sobrino, su querido sobrino, Alonso García Menacho. Finalmente, en enero de 1940, regresa al pueblo y, atónito, toda aquella cuadrilla de falangistas que creían que Pedro Menacho Ruiz ya había sido fusilado y había perdido la vida. Se presentaron rápidamente en la comandancia, en el cuartel de la Guardia Civil, para que se procediese a su inmediata detención. Rápidamente también intervendría su hermano Antonio para tratar de evitar la paliza que pudiera recaerle. Se procede a la instrucción de un nuevo procedimiento y, en este caso, de su lectura, es evidente que también el procedimiento de Pedro Menacho es una especie de juicio de la República, donde se resaltan en todos sus testimonios y en todas las denuncias todas las medidas que había tratado de implantar mientras era el alcalde.
Pues bien, a pesar de ello, José Muñoz Quero, nada afín a la República y en clara adhesión al golpe militar, como así lo hizo el 18 de julio, entregando las armas no a Pedro Menacho Ruiz, sino en el cuartel de la Guardia Civil, manifiesta, y así lo leo literalmente, que Pedro Menacho Ruiz, a pesar de sus ideas izquierdistas, obró siempre de forma templada y moderada y evitó que en gran parte se cometiesen actos de violencia en nuestro pueblo. No se entiende este tipo de manifestación si tenemos en cuenta las 148 víctimas que ya se habían producido antes de la detención del alcalde. Esto también pone de manifiesto que la violencia ejercida por los golpistas no tenía nada que ver con aquella violencia que, según dicen, en Argámita desde luego no existía en zona republicana. Pero no fue José Muñoz Quero el único en realizar manifestaciones de este tipo. También lo harían diversos vecinos derechistas y también afines al golpe militar. Finalmente, Pedro Menacho Ruiz sería nuevamente absuelto. Había salvado su vida su hermano Antonio Menacho Ruiz. Convivía en Argámita con los mismos que trataban de quitarle la vida y decidió que lo mejor era marchar a Sevilla. Allí sobrevivió como buenamente pudo vendiendo chucherías. Jamás regresó a Argámita. Jamás regresó a Argámita, el alcalde que había tratado de revitalizar el pueblo. Digamos que Argámita, bueno, digamos no, así podemos decirlo, que Argámita quiso olvidarle para siempre, pero al menos hoy le recuerda. Y anteriormente también he dicho confiscaciones, y quiero abreviar para no extenderme más, porque no hay guerra sin botín. Y el gran botín de guerra de aquellos que manifestaron su adhesión al golpe fue tratar de confiscar y expoliar el pequeño o el gran patrimonio que podrían ostentar los represaliados. Es indudable que un trabajo de este tipo debe de ser necesariamente un trabajo colectivo y a su vez un trabajo vivo. Es un trabajo colectivo porque se necesita de la ayuda de las familias para tratar de poner y tratar de identificar a las víctimas, que no se traten solo de cifras, alejarnos de alguna vez de las cifras y tratar de mostrar el rostro humano de la represión. Pero a su vez también es un trabajo vivo. Y digo que es un trabajo vivo porque siempre está abierto a nuevas apariciones documentales. Ya se había maquetado este libro cuando me llegó una extraordinaria documentación de Francisco Marín Olmedo. Francisco Marín Olmedo había sido, como he comentado antes, el primer alcalde republicano de Argámita, nombrado el 15 de abril de 1931. Su fusilamiento se entiende como un intento de tratar de expoliar el gran patrimonio que ostentaba. No es una cábala decir que era uno de los mayores propietarios que existían en la Sierra Sur de Sevilla. Su mujer, Águeda, junto con sus 3 hijos, tratarían de luchar y de hacer lo imposible por tratar de recuperar su patrimonio. Águeda marcharía a Ronda y, en fin, entre el dolor de la pérdida de su marido y con 3 hijos que alimentar, sacaría a Gaya, yo no sé de dónde, para tratar de conseguir la fábrica de aceite que le había sido confiscada junto con numerosas propiedades. Consiguió contactar con José María Domenech, que a su vez le facilitó un contacto con el mismo Queipo de Llano. Queipo de Llano, este miserable, trató... Sí, vamos, yo no tengo escrúpulos, porque de hecho se puede probar documentalmente. Y sabes poco. Y sé poco, exacto. No tengo escrúpulos y sé poco, pero fíjate que seguro estoy de lo que voy a decir, Joaquín, porque así lo prueban las cartas documentalmente.
Tras recibir a Águeda, quiso aprovecharse del dolor de esta mujer para tratar de mantener un romance con ella, con la promesa de devolverle su patrimonio. Águeda lo tenía claro, Águeda no iba a mantener ningún tipo de romance con nadie. Águeda estaba con el profundo dolor del fusilamiento de su marido el 25 de septiembre de 1936. Finalmente, el miserable de Queipo no consiguió sus pretensiones y Águeda, por el momento, tampoco su matrimonio. Aún le quedarían bastantes años de lucha para tratar de recuperar las propiedades y la fábrica de aceite. El dinero, desde luego, que no lo recuperó. Y ya con esto finalizo, tratar de entender qué sucedió en nuestro pueblo es necesario repensar la historia. Repensar la historia no solamente constituye el título de la obra, es una declaración de intenciones, porque es cierto que la historia la escriben los vencedores, pero el tiempo termina dando voz a los vencidos. Porque si bien es cierto que la memoria es aquello que preserva nuestra identidad, la misma identidad que tuvo José María Ramojero cuando perdió un ojo en Teruel, o la que tuvo Lorenzo Gil Cárdenas para vivir bajo una doble identidad. Ellos tenían la identidad, y tenían la identidad porque tenían la memoria. La memoria es el único patrimonio que permite ser quienes somos. Que no, como un enfermo de Alzheimer, cualquier enfermo de Alzheimer deja de ser quien es cuando pierde la memoria. Los represaliados podrían perder un ojo, vivir bajo una identidad, ser rapadas, violadas. Ellas eran y ellos eran quienes eran porque tenían eso mismo, memoria. A algunos pueblos le pasan lo mismo que a algunos enfermos de Alzheimer. No se ven al espejo y no se reconocen porque han olvidado y han perdido su historia. Espero que con este trabajo, recuperando esta parte de nuestro periodo del olvido, nuestro pueblo siga siendo quien es, se reconozca a sí mismo cuando se mire al espejo y trate de reafirmar su identidad para que siga construyendo desde el presente el horizonte que como futuro y como sociedad tiene. Muchas gracias. La ruta ha salido muy larga y nerviosa.